¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo funciona realmente tu mente? No me refiero a esos momentos en los que entras a una habitación y olvidas por qué fuiste allí. Eso, amigo mío, es solo tu cerebro jugándote una broma. Estoy hablando de los misterios profundos, cómo pensamos, sentimos y entendemos el mundo que nos rodea. Ahora reflexiona conmigo, todo lo que eres, cada memoria, cada decisión, todo sucede en tu cerebro, un órgano fascinante, pero que sigue siendo un enigma en muchos aspectos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Hasta hace poco, estas preguntas estaban divididas entre dos campos, la ciencia, que estudia lo físico, y la filosofía, que reflexiona sobre lo abstracto. Pero, ¿y si estas áreas no tuvieran que estar separadas? Bienvenido a nuestra serie especial sobre neurofilosofía, donde la ciencia moderna y la sabiduría milenaria de la filosofía se unen para explorar los misterios de la mente humana. Y aquí va una buena noticia, no necesitas ser científico ni filósofo para disfrutar de esto. Aquí, la conversación es sencilla, envolvente y, quién sabe, incluso divertida. Hoy, descubriremos lo básico, que es la neurofilosofía. Y déjame decirte que, a lo largo de esta serie, aprenderás cómo preguntas como ¿es fiable nuestra memoria? O nuestras decisiones son realmente libres, pueden cambiar por completo lo que piensas sobre ti mismo. Así que ponte cómodo y prepárate para un viaje que promete sorprenderte. ¿Empezamos? Empecemos por lo básico, neurofilosofía. Suena complicado, ¿verdad? Pero, en realidad, es más fascinante de lo que parece. Imagina que, por un lado, tenemos la neurociencia, que investiga el cerebro como un detective moderno, utilizando máquinas sofisticadas, como resonancias magnéticas, para descubrir qué sucede dentro de nuestra cabeza. Por otro lado, tenemos la filosofía de la mente, que desde hace siglos aborda preguntas desafiantes como ¿qué es la conciencia? ¿O somos algo más que química e impulsos eléctricos? Y aquí viene lo más interesante, ¿qué pasa cuando juntamos estos dos mundos? Nace la neurofilosofía, una disciplina que intenta responder preguntas profundas sobre cómo el cerebro genera pensamientos, emociones e incluso nuestra percepción de quiénes somos. Piénsalo, cuando escuchas tu canción favorita y sientes ese escalofrío. ¿Qué ocurre en tu cerebro para transformar ondas sonoras en una emoción tan personal? ¿O cuando tienes una idea genial, cómo surge eso? Es esta danza entre lo físico y lo abstracto lo que la neurofilosofía busca comprender. Como decía Aristóteles, conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Y, sinceramente, la neurofilosofía nos ofrece herramientas para eso. Pero no solo responde preguntas, también nos enseña a pensar mejor, a ver el cerebro no solo como un órgano biológico, sino como el escenario donde ocurren todas las experiencias humanas. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿De dónde surge esta idea de combinar ciencia y filosofía? Para responder eso, necesitamos dar un pequeño paseo por la historia y conocer a los pensadores que allanaron este camino. ¿Vamos? Para entender cómo la neurofilosofía se convirtió en ese puente fascinante entre la ciencia y la filosofía, debemos retroceder en el tiempo. Todo comenzó en el siglo XVII, con René Descartes. Seguro has oído hablar de él, es el autor de la famosa frase pienso, luego existo. Pero Descartes no es conocido solo por esas palabras, fue el responsable de separar la mente y el cuerpo en dos entidades distintas, el famoso dualismo. Para él, el cuerpo era una máquina perfecta, pero limitada, mientras que la mente era algo inmaterial, conectado a algo mayor. Esta idea dominó el pensamiento occidental durante siglos, moldeando nuestra forma de ver la mente humana. Sin embargo, con el tiempo, esa separación entre mente y cuerpo comenzó a ser cuestionada. Si el cerebro y la mente están tan conectados, ¿por qué estudiarlos de manera aislada? Así nació la base de lo que hoy conocemos como neurofilosofía. Saltemos ahora a la década de 1980. Entra en escena Patricia Chachland, considerada la madre de la neurofilosofía. Ella introdujo una idea revolucionaria para la época, integrar los descubrimientos de la neurociencia con las preguntas filosóficas más profundas. En su libro seminal, Neurophilosophy,
Toward hay una Five Science of the Mind Brain, argumenta que para comprender la mente humana, es esencial entender los mecanismos del cerebro. Ahora parece obvio, pero en su momento fue toda una revolución. Por ejemplo, Chachland desafió la idea de que la moralidad era algo puramente abstracto o espiritual. Para ella, las emociones, los pensamientos e incluso nuestras nociones de lo correcto e incorrecto están profundamente arraigados en el cerebro. Los estudios científicos respaldan esta visión. Hoy sabemos que áreas como la corteza prefrontal están directamente relacionadas con nuestra capacidad para tomar decisiones éticas. Así que, si pensabas que la moralidad era solo filosofía, la neurociencia puede cambiar tu perspectiva. Ahora hablemos de Antonio Damasio, el neurocientífico portugués que revolucionó nuestra comprensión de las emociones y la toma de decisiones. Se hizo famoso por un caso de estudio fascinante, el paciente Elliot, descrito en su libro El error de Descartes. Elliot era un hombre inteligente, articulado y exitoso, pero tras una lesión en la corteza prefrontal ventromedial, perdió la capacidad de tomar decisiones simples. Lo que Damasio descubrió fue impresionante: las emociones de Elliot estaban completamente desconectadas de sus procesos racionales. Ya no podía decidir entre lo que parecía bueno o malo. Fue entonces cuando Damasio introdujo el concepto de marcadores somáticos. Básicamente, nuestras emociones actúan como guías que nos ayudan a tomar decisiones. Sin ellas, quedamos paralizados, como una computadora sin sistema operativo. ¿Un ejemplo sencillo? Imagina que debes elegir entre dos empleos. Sueldos, beneficios, ubicación. Puedes hacer una lista de pros y contras, pero al final, es tu intuición, o mejor dicho, tus emociones, las que te ayudan a decidir qué opción parece correcta. Eso es un marcador somático en acción. Esta idea cambió por completo nuestra percepción de la relación entre la razón y la emoción. Antes, creíamos que las emociones eran un obstáculo para la lógica. Hoy sabemos que son esenciales para cualquier decisión que tomamos. Un artículo publicado en Nature Neuroscience en 2016 refuerza esta idea, mostrando que la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico es fundamental para las decisiones emocionales y sociales. Por lo tanto, al observar el trabajo de Chachland y Damasio, notamos algo fascinante: la neurofilosofía no es solo un campo académico. Cambia la forma en que entendemos quiénes somos. Nos muestra que pensamientos y emociones no están separados, sino que son partes interdependientes de un sistema complejo que llamamos mente. A estas alturas, ya debes estar pensando, ok, entiendo cómo surgió la neurofilosofía, pero ¿qué exactamente estudia hoy? Pues bien, aquí entramos en las cuestiones centrales de la neurofilosofía, esas que desafían nuestra percepción de la realidad y el propio sentido de ser humano. Comencemos con una de las preguntas más intrigantes: ¿cómo se traduce la actividad neuronal en experiencias conscientes? Imagina esto: dentro de tu cerebro, miles de millones de neuronas se comunican a gran velocidad. Esta actividad eléctrica y química da lugar a lo que llamamos conciencia, es decir, la sensación de estar aquí, en el presente, viviendo una experiencia. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se transforman esos impulsos físicos en algo tan subjetivo como un recuerdo o una emoción? Es una cuestión que sigue desafiando tanto a los neurocientíficos como a los filósofos. Para ilustrarlo, piensa en un sueño. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que, al despertar, necesitaste unos segundos para darte cuenta de que no era verdad? Esto es un ejemplo claro de cómo el cerebro puede crear una realidad subjetiva tan convincente como el mundo físico. Investigaciones han demostrado que durante el sueño REM, nuestro cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos. Sin embargo, aún no sabemos exactamente cómo se generan esas imágenes y sensaciones. Ahora, vamos a otra gran pregunta: ¿somos realmente libres para tomar decisiones, o simplemente seguimos un guión que nuestro cerebro ya escribió? Estudios recientes indican que nuestro cerebro puede tomar decisiones milisegundos antes de que seamos conscientes de ellas. Así es, tu cerebro podría haber decidido que vas a almorzar antes de que tú creas que estás eligiendo. Fascinante, ¿verdad?
Un experimento clásico del neurocientífico Benjamin Libet en los años 80 reveló algo sorprendente: cuando las personas decidían presionar un botón, la actividad cerebral asociada a esa decisión comenzaba antes de que fueran conscientes del acto. Esto planteó una gran duda: ¿es el libre albedrío una ilusión? ¿O funciona de manera distinta a lo que imaginamos? Si esto suena confuso, piensa en esto: nuestras decisiones podrían ser el resultado de una interacción entre procesos inconscientes y conscientes. Por ejemplo, al elegir entre dos prendas de ropa, factores como tu estado de ánimo, tus recuerdos e incluso la temperatura del día ya están influyendo en ti, aunque no te des cuenta. Finalmente, llegamos a la cuestión de la moralidad. Nuestra noción de lo correcto e incorrecto proviene de una fuerza externa, como la cultura o la religión, ¿o está profundamente arraigada en nuestro cerebro? Estudios demuestran que áreas como la corteza prefrontal están directamente relacionadas con nuestra capacidad de empatía y juicio moral. Un daño en esta región puede cambiar drásticamente cómo una persona percibe el bien y el mal. Por ejemplo, el famoso caso de Phineas Gage, un trabajador ferroviario del siglo XIX, demostró cómo un daño cerebral puede afectar el comportamiento moral. Tras un accidente en el que una barra de hierro atravesó su cerebro, Gage pasó de ser una persona calmada y confiable a alguien impulsivo y grosero. Este caso cambió nuestra visión sobre cómo el cerebro moldea la personalidad y la moralidad. Estas cuestiones: conciencia, libre albedrío, moralidad, son el corazón de la neurofilosofía. Y, siendo honestos, muchas de ellas aún no tienen respuestas definitivas. Pero precisamente eso es lo que las hace tan fascinantes. Al fin y al cabo, como decía Sócrates, una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Es ese examen, esa búsqueda por entender quiénes somos, lo que nos lleva al próximo paso: cómo aplicar todo esto en la práctica. Ahora que ya exploramos las grandes cuestiones de la neurofilosofía, es hora de llevar todo esto al mundo real. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve entender cómo funciona el cerebro o cómo las emociones influyen en nuestras decisiones si no podemos aplicar ese conocimiento en la práctica? Es aquí donde la neurofilosofía brilla, transformando ideas en herramientas para abordar algunos de los problemas más complejos de nuestra sociedad. Comencemos con la inteligencia artificial. Si alguna vez has hablado con un asistente virtual como Alexa o Siri, probablemente te habrás dado cuenta de lo avanzadas que están estas tecnologías. Pero, ¿realmente entienden lo que dices? ¿Podría una IA desarrollar algo parecido a la conciencia humana algún día? La neurofilosofía juega un papel clave en este debate al explorar cómo funciona la mente humana y cómo parte de eso podría replicarse en máquinas. Imagina esto: una IA que simula la conciencia empieza a reclamar derechos. ¿Podríamos decir que siente algo, que tiene libre albedrío? ¿Y si esta IA resulta ser más eficiente y lógica que los humanos al tomar decisiones, cómo manejamos eso? Estas preguntas éticas son profundas. Por ejemplo, un artículo publicado en Science en 2021 discutió cómo el aprendizaje profundo nos está acercando a la creación de máquinas que imitan la mente humana, pero también advirtió sobre los riesgos de confundir simulación con verdadera conciencia. Sin embargo, las aplicaciones de la neurofilosofía no se limitan a la tecnología. En el ámbito de la ética médica, es indispensable. Por ejemplo, los avances en neurociencia que permiten manipular recuerdos o mejorar funciones cognitivas son fascinantes, pero también plantean preguntas difíciles: ¿hasta dónde debemos llegar? ¿Es ético utilizar medicamentos o dispositivos cerebrales para mejorar las habilidades de personas saludables? ¿Y qué decir de decisiones relacionadas con el inicio o el fin de la vida, como la eutanasia? La neurofilosofía nos proporciona una lente para analizar estos temas con más profundidad. Por ejemplo, el uso de dispositivos como los estimuladores cerebrales profundos, que ayudan a pacientes con Parkinson a recuperar el control motor, es un logro increíble. Pero, al mismo tiempo, surgen preguntas: si pudiéramos usar esta tecnología para aumentar el rendimiento de una persona sana, ¿sería justo? ¿O estaríamos creando una sociedad donde solo prosperan quienes tienen acceso a estas tecnologías? También está el sistema penal. Piensa en esto:
Si ciertas decisiones humanas están influenciadas por condiciones neurológicas como traumas o trastornos, ¿cómo deberíamos tratar a esas personas? ¿Sigue teniendo sentido el concepto de culpa tal como lo entendemos hoy? Un estudio publicado en Nature Reviews Neuroscience reveló que individuos con daños en áreas específicas del cerebro, como la amígdala, tienen mayor propensión a comportamientos antisociales. Esto significa que, en algunos casos, el comportamiento criminal puede explicarse, e incluso tratarse, a partir del funcionamiento cerebral. Imagina un futuro en el que, en lugar de simplemente castigar a un criminal, utilicemos el conocimiento de la neurociencia para rehabilitarlo. ¿Te suena ciencia ficción? Pues ya existen programas experimentales en algunas partes del mundo que están explorando esto, basándose en estudios neurocientíficos. Es la neurofilosofía en acción, transformando nuestra visión del sistema de justicia. Por último, está el impacto en la educación. Hoy sabemos que el cerebro humano aprende de manera diferente según el entorno y las condiciones. La neurofilosofía está ayudando a los educadores a crear métodos más eficaces de enseñanza, basados en cómo el cerebro procesa la información. Esto significa que, en el futuro, podríamos tener sistemas educativos más personalizados, que realmente se adapten a las necesidades de cada estudiante. Por lo tanto, la neurofilosofía no es solo teoría. Está moldeando la inteligencia artificial, reformulando la ética médica, reestructurando el sistema penal e incluso transformando nuestras escuelas. Nos ayuda a entender no solo quiénes somos, sino cómo podemos construir un futuro más justo y ético utilizando la ciencia como base. Hemos llegado al final de este primer episodio, pero el viaje por la neurofilosofía apenas comienza. Hoy exploramos qué es la neurofilosofía, nos sumergimos en su historia y discutimos cómo está transformando el mundo que nos rodea. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Aún queda mucho por descubrir. Te dejo con una reflexión: si nuestros pensamientos y acciones están guiados por el cerebro, donde reside nuestra esencia, ¿somos algo más que nuestras conexiones neuronales? Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos uno de los mayores misterios de todos, la naturaleza de la conciencia. Si te gustó este primer acercamiento a la neurofilosofía, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartir tus ideas en los comentarios. Al final, estas conversaciones son mejores cuando reflexionamos juntos. Hasta entonces.